Ya en el escenario nos acompaña la señora Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, el señor Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, el señor Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio, el señor Franz Tattenbach, quien es ministro de Ambiente y Energía y que se estará incorporando, y además los acompaña el señor Sergio Capón, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica, y el señor Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, quien será el moderador de este panel. Adelante, don Carlos, le doy la palabra. Muchas gracias, Tatiana, y muy buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan en este 25º Congreso de Industriales, Rutas hacia la Competitividad para la Mejora del Empleo. Un saludo especial a doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, don Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio, don Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, y don Sergio Capón, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Saludamos también a don Enrique Egloff, presidente ejecutivo de nuestra Cámara, y pues les agradecemos que nos acompañen esta tarde. Esperamos pronto se nos integre el ministro de Ambiente y Energía, don Franz Tattenbach. Vamos a organizar este conversatorio en originalmente dijimos 3 bloques, vamos a ver si lo hacemos en 2 bloques, repartiendo el tiempo. En el primer bloque quisiéramos darles la palabra a cada uno de los ministros que nos acompañan para que se refieran libremente a una valoración de estos primeros 100 días de gobierno. Pues sabemos que el tiempo entre la elección presidencial y el inicio del gobierno fue sumamente corto, pero ya tenemos pues 100 días en que se han acomodado en sus carteras y pues tenemos esta linda oportunidad esta tarde de compartir con ustedes pues estos primeros 100 días de trabajo. Le damos la bienvenida a don Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, que se nos incorpora en este momento. Entonces, les damos la palabra para esta primera, le damos la palabra a don Sergio Capón, nuestro presidente de la Junta Directiva, que lo estamos estrenando en este evento. Fue electo el pasado 27 de julio en la Asamblea de Asociados como el presidente de la Cámara de Industrias. Muchas gracias, don Sergio, por aceptar este reto al frente de una organización tan dinámica como la nuestra, y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los señoras y señores ministros que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en la tarde, a todos los invitados especiales y a todos los señoras y señores industriales y amigos que nos acompañan hoy. En estos primeros 100 días, la realidad es que la Cámara ha estado complacida por las señales que hemos recibido de parte del gobierno. Hemos visto la preocupación de promover la competitividad, de promover el crecimiento, el dinamismo, promover el empleo, y eso es una señal importantísima que desde nuestro sector lo vemos así. Hemos tenido claramente el compromiso de los ministros que nos acompañan aquí, desde, como lo dijo hoy en la mañana Francisco, el día 2 de entrar en gobierno nos acompañó ya en la Junta Directiva de la Cámara, y durante estos 2 meses efectivamente tanto don Manuel como don Franz nos han acompañado en la Junta Directiva, así como la ministra de Trabajo, doña Marta Esquivel. Y quiero agradecerles profundamente la visión, el trabajo y el enfoque pues, que nos han dado
y aunque doña Natalia no nos ha acompañado todavía en la Junta Directiva, con ella hemos venido haciendo un trabajo muy intenso de seguimiento de los temas, de seguimiento de la agenda legislativa y también pues muy cercano al interés de la Cámara y a la promoción de la competitividad y el empleo. Así que con esa breve introducción yo quiero pasarles la palabra a cada uno de ustedes y que hagan las reflexiones iniciales en este conversatorio. Bueno, muchas gracias a usted, don Sergio, y también a don Carlos y a todos los aquí presentes. Para nosotros es muy importante estar aquí para compartir un poco más sobre lo que ha ocurrido en estos 100 días de gobierno. Obviamente todos ustedes saben que ha sido un reto enorme, no solamente por los cambios que implica un nuevo gobierno per se, sino porque es la primera vez en la historia del país que se inicia un gobierno con un periodo de sesiones extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a iniciativas de ley en el Congreso. Quiere decir que el Poder Ejecutivo por primera vez y durante un periodo de 3 meses tiene el control de la agenda legislativa. Fue un reto enorme, sin duda, porque teníamos una agenda heredada de proyectos de ley. Los proyectos nuevos que se presentaron de parte del Poder Ejecutivo, que van en la línea de la reforma administrativa del Estado, entre ellos la eliminación de órganos desconcentrados adscritos a los ministerios, en lo que es devolución de las competencias al ministro, rector, también los proyectos donde se reforman los diferentes consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Tenemos el proyecto también que reforma MINAE. Don Franz, aquí presente, ha venido trabajando de lleno en esta iniciativa. Y bueno, el reto más grande ha sido que a pesar de haber presentado iniciativas nuevas, ustedes saben que eso toma su tiempo en la corriente legislativa para que camine. Entonces, entramos el 9 de mayo, una asamblea nueva el 1 de mayo, que también obviamente a la hora de convocar las iniciativas tenía que tomarse el tiempo de analizar esos proyectos de ley. Entonces, al ser también una asamblea nueva, muchas de las iniciativas tenían que reenviarse a comisión, asignarles la comisión respectiva, y eso obviamente hasta ahorita, más o menos hace un mes, mes y medio, es que la Comisión de Reforma del Estado está sesionando, donde se están viendo muchos proyectos de reforma administrativa del Estado. Convocamos para sesiones extraordinarias 142 proyectos de ley de una agenda legislativa bastante amplia. Pueden haber más de 700 proyectos en toda la corriente legislativa. No todos los proyectos van en la línea de reactivar económicamente el país, porque muchas veces más bien vienen a obstaculizar el desarrollo. Recordemos que cada vez que se aprueba una ley puede haber una afectación directa al sector productivo, y nosotros hemos también convocado proyectos dentro de la agenda heredada y con las posibilidades que teníamos, que vayan orientados a no crear más impuestos, más gastos o creación de instituciones nuevas. Eso fue algo en lo que nos basamos con las posibilidades que teníamos. Estamos con proyectos de ley que aún en sesiones ordinarias que comenzaron ahorita hace más o menos un mes, ¿verdad? En el mes de agosto y hasta el mes de octubre, donde tenemos 3 meses, donde el Congreso, digamos que domina la agenda legislativa, hasta nuevamente noviembre, que empieza el periodo nuevo de sesiones extraordinarias, donde obviamente ha sido un reto, por supuesto, la coordinación con el Congreso, y yo creo que eso se ha manejado de la mejor manera posible. Ustedes bien saben que es una relación directa con 57 diputados, todos con visiones distintas en muchos de los temas, no necesariamente se comparten todo, pero hemos tratado de hacer una coordinación realmente buena con ellos, una comunicación permanente del Ejecutivo con el Congreso, cosa que hace muchos años se había perdido. Y bueno, hemos estado tratando de hablar uno a uno con cada uno de los diputados y las fracciones. Esos proyectos de ley, hay 3 de gran importancia en ese periodo de sesiones extraordinarias, que eran las jornadas excepcionales, que yo sé que es un tema de importancia para todos ustedes, para el sector privado, para el país, para la generación de empleo, que básicamente da seguridad jurídica a empresas que hoy operan en las 12 horas, por 4 días a la semana, es decir, ya hoy funciona en el país, eso es muy importante tenerlo claro, y que llegaría a tener un marco legal que permita su operación. Eso está bastante avanzado. Hemos hecho acercamientos con todas las fracciones. En este momento se votó un texto sustitutivo en la Comisión de Hacendarios que va caminando y va en la línea de las mesas de negociación que organizó el Poder Ejecutivo, específicamente a través de la ministra de Trabajo, doña Marta Eugenia Esquivel. Eurobonos, que también es un tema trascendental,
que continúa viéndose en periodo de sesiones ordinarias, pero que fue convocado por el Poder Ejecutivo y que ustedes también en la Cámara de Industrias han respaldado, ¿verdad? Y creo que es importante destacar esto aquí. Y el proyecto de riqueza tunera, ¿verdad? Que esos fueron 3 de los importantes proyectos que queríamos impulsar en la Asamblea y que han venido avanzando. Ahora, ¿qué otras cosas hemos hecho además de estos proyectos de ley? Porque la labor de un Ministerio de la Presidencia no se centra solamente en temas legislativos. Hay coordinación con los diferentes sectores de la sociedad civil, ¿verdad? Asociaciones de desarrollo, gobiernos locales. Hay enlace también o una coordinación de gabinete, que es vital, y yo sí quisiera resaltar aquí el trabajo de mis compañeros, los ministros y presidentes ejecutivos, porque yo pienso que parte de lo positivo de estos primeros 100 días de gobierno es que hemos trabajado bajo una línea estratégica, con disciplina, con trabajo en equipo, ayudándonos entre todos, y yo creo que esa ha sido la clave del éxito. Uno no puede pretender trabajar a solas, lo mismo que no se puede pretender que el Poder Ejecutivo haga las cosas por él mismo, se requiere del Congreso, se requiere de los gobiernos locales, y en eso hemos venido trabajando también de la mano, al punto que el pasado 5 de agosto nosotros realizamos una actividad muy importante en coordinación con varios diputados y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ANAI y otras instituciones, para justamente conversar con todos los alcaldes del país. Y ahora vamos a proceder a hacer reuniones directamente de la presidencia con los jerarcas respectivos y las federaciones municipales o los alcaldes para generar empleo en todos los cantones, porque ustedes saben muy bien que está el tema de los planes reguladores, que eso es un reto enorme y que solamente entre alianza del Poder Ejecutivo con los gobiernos locales podemos lograr un acuerdo en ese sentido. Tenemos también el tema de la gestión de residuos, ahí también tenemos que trabajar de la mano. El tema del recurso hídrico, que en cualquier municipalidad del país ustedes saben que eso es un tema central, y para la generación de empleo por supuesto que lo es también, entonces hemos venido trabajando de la mano con todos ellos. En mi caso muy particular, en el tema de las juntas directivas, hemos estado en un comité que es coordinado por la Secretaría del Consejo de Gobierno, donde hemos buscado idoneidad en los miembros de la junta directiva. Ha sido un proceso arduo que todavía no ha terminado, pero que hemos tratado de buscar junto con los jerarcas respectivos la persona que más se adapte al cargo, que tenga todas las características para formar parte de. Casi que el 95% de los candidatos ni siquiera los conocíamos, y yo pienso que eso es un reto enorme y algo muy positivo para el país, porque estamos buscando a las personas que obviamente compartan la visión del gobierno, pero que también tengan los atestados para estar ocupando esas posiciones. Y no quisiera extenderme más, no sé si lo dejo por aquí y después cualquier cosa comenzó en detalle. Gracias. Excelente, doña Natalia, muchísimas gracias. Si les parece, le damos la palabra a don Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio, para su valoración sobre lo que han logrado en los primeros 100 días. Gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, como bien dije en la mañana y acaba de comentar don Sergio, el mismo 10 de mayo estuvimos en sesión de Junta Directiva de la Cámara de Industrias, mi persona en compañía de los 2 viceministros, y estuvimos intercambiando en una sesión larga de trabajo las necesidades prioritarias para la Junta en ese momento. Y esa noche, tarde y noche, nos indicaron 15 puntos que eran importantes para la Cámara, algunos más generales que otros sectorialmente más puntuales, pero creo que es una ocasión importante para rendir cuentas un poco de lo que hemos hecho puntualmente en eso que ustedes nos solicitaron o nos pidieron colaboración. Y debo decir que de esos 15 puntos que nos expusieron esa noche, 5 ya están, digámoslo así, realizados o ejecutados, 4, digamos, en una categoría de ya casi, pero ya casi, ¿verdad? 4 aún no, tal vez ese no está tan lejos, no está tan cerca, perdón, en el horizonte temporal, y 2 que definitivamente no van por no corresponder, digámoslo así, a la línea del gobierno o las razones que sean. Pero en esta primera intervención
voy a referirme a los que ya y a los que ya casi, por supuesto. Así voy a aprovechar mi tiempo. Vean, en el tema de mejora regulatoria, básicamente lanzamos la iniciativa, le dejamos trabajar en conjunto con el Ministerio de la Presidencia. Ustedes recuerdan que ustedes participaron de manera activa en dicha iniciativa y nos expusieron los 9 cuellos de botella principales que consideraban que el Poder Ejecutivo podía quitar y podía remover. Una vez que recibimos todos los cuellos de botella de esta Cámara y de otras organizaciones, procedimos a realizar un análisis de filtro de si realmente eran medidas que pudiese quitar el Poder Ejecutivo. Y bueno, como era de esperar, digámoslo así, de una organización como estas que tiene muy buenos cuadros técnicos y demás, efectivamente los 9 cuellos que nos enviaron tenían todas las características y los parámetros que habíamos solicitado. Después hubo que hacer un repaso importante con muchos jerarcas, porque en esta iniciativa están involucrados más de 20 jerarcas. Hubo que hacer un repaso importante, porque más o menos una quinta parte de los cuellos que recibimos en total, los jerarcas nos estaban diciendo que no eran cuellos, por la razón que fuera, porque había una ley, por lo que sea. Y debo decir que el señor presidente de la República pidió tener una sesión presidida por él para ver esa quinta parte de los cuellos que los ministros o presidentes ejecutivos estaban diciendo que no eran cuellos. Él quería que se le convenciera a él directamente de que no lo eran. Y algunos no pasaron, algunos cuellos no pasaron el filtro de no ser y tuvieron que ser incorporados a los cuellos a resolver. Todo este proceso de clasificación por entidad, clasificación por plazo, nos pone en un punto en el que casualmente esta semana, muy posiblemente después de la sesión de Consejo de Gobierno, va a ser firmada la directriz que ya gira la instrucción para la remoción total, definitiva, de esos en total 163 cuellos de botella. 55 de ellos a 2 meses plazo, 54 a 4 meses plazo al máximo y 54 de ellos a 6 meses máximo. Entonces, esa es digamos, la prioridad en los próximos meses de mejora regulatoria, pero ya estamos, como les digo, ya en este momento prácticamente a empezar a correr esos plazos. Como comprenderán, va a haber un seguimiento por parte del señor presidente, un encargo de seguimiento muy cercano por parte del presidente a la verdadera eliminación de esos cuellos. La ventaja de este proceso es que ustedes mismos como sector productivo nos dijeron la solución. O sea, ustedes nos dijeron qué reglamento había que cambiar. Entonces, eso le facilita evidentemente al jerarca la eliminación de esos cuellos. Las otras cosas de lo que nos indicó la Cámara de Industrias en esa sesión que ya están hechos, nos hablaron de registros sanitarios. Hubo el 6 de julio una firma del decreto para el procedimiento de registro sanitario simplificado por notificación. Ese fue un excelente paso, digamos, en atención de esa inquietud. Eso fue liderado y realizado por el Ministerio de Salud. Por aquí vi ahora a la señora viceministra de Salud. El tercer tema que ya está hecha es el pedido de la Cámara. Este fue un pedido con preocupación de un proyecto que había avanzado bastante rápido en la Asamblea Legislativa saliente, el expediente 22847, Ley de Fortalecimiento de Emprendimiento y las MIPIMES, que la Cámara de Industrias tenía serias reservas técnicas sobre el mismo. Nosotros en el MEI nos dedicamos a partir de esa alerta de la Cámara a estudiarlo y efectivamente era un proyecto que tenía bastantes inconvenientes. Entonces fue un proyecto que incluso coordinamos con la señora ministra de la Presidencia de que no fuera convocado en sesiones extraordinarias, como efectivamente no se hizo.
Pero bueno, no solo que ese no nos gusta, estamos trabajando para tener un primer borrador a socializar con los sectores de reforma integral a la ley PYME para el mes de octubre. El cuarto tema en el que hay un resultado concreto es evidentemente en el relanzamiento y reactivación de la institucionalidad, desde donde se coordinan los esfuerzos para las pymes, específicamente del Consejo Asesor PYME, que tenía más de 2 años de no reunirse como lo manda la normativa vigente. Ya reactivamos el Consejo, que en el mismo están básicamente todas están representadas la institucionalidad pública y privada que le da servicios a las MIPYMES. Y bueno, eso es básicamente temas ya abordados. Bien. Y los que digamos que sí no quería dejar pasar la oportunidad de decir que ya casi están terminados, son el tema que recibimos de esta Cámara de una revisión de los parámetros que por reglamento están establecidos para definir quiénes son micro, quiénes son pequeñas y quiénes son medianas empresas. Muy posiblemente esta misma semana, hacia finales, estaremos lanzando en consulta pública la reforma al reglamento. Hemos tomado como insumo importante lo que los cuadros técnicos de la Cámara nos han manifestado, y básicamente es una reforma que tiene como objetivo el ampliar el acceso de más empresas a los instrumentos que hay para ellas, empezando por supuesto por el sistema de banca para el desarrollo. El tema de calidad, del proyecto de ley para la calidad, la reforma del sistema de la calidad, eso lo pongo en la categoría de ya casi, porque ya transcurrieron los 3 espacios de reiteración de mociones en la Asamblea Legislativa y está para muy próxima votación en primer debate de ese proyecto, que no es de cosecha, no es de elaboración nuestra, ya venía en la corriente legislativa, la Asamblea Legislativa anterior, pero es un buen proyecto y está muy cerca su votación en primer debate. Lo hemos impulsado en la Asamblea Legislativa ante las distintas fracciones e incluso hemos coordinado con esta Cámara que también haga lo propio. Creo que por el momento, creo que en esta primera intervención quedaría acá, Carlos. Muchas gracias, don Francisco. Ya usó el de la primera y el de la segunda, pero está muy bien, muchas gracias. Le damos ahora la palabra a don Franz Tattenbach, ministro de Comercio Exterior. Perdón, se me cruzó el cable acá, de Ambiente y Energía. Adelante, don Franz. Ok, Ambiente y Energía, sí, no, don Manuel Tovar, pero bueno. Muchas gracias. Ya sí, efectivamente es la segunda vez, Carlos, que nos reunimos con la Cámara, y éxitos y gracias por la invitación al señor Capone, señor presidente. De los cuellos de botella que mencionaba mi colega don Francisco, MINAE se llevó como el premio, como decían, tenemos los más cuellos de botella, 46 de los 163. Entonces, ese es nuestro primer compromiso, es cumplir con esos cuellos de botella. Ustedes solo tienen 9, pero en general de otros sectores teníamos los más. Entonces, tramitología es un tema bien importante para nosotros, no cabe la menor duda. Lo estamos trabajando y con ese mismo compromiso de los 3 tiempos que habló Francisco, el ministro de Industria, de 2 meses, 6 meses, 4 meses, o sea, en ese orden. Después también en el tema solo por darles un ejemplo, creemos que un nuevo reglamento a la ley existente de aguas elimina 9 cuellos de botella. O sea, estamos trabajando en ese reglamento, es un instrumento que nos daría, no es una ley, es un reglamento que tenemos control de él, nos daría la eliminación de 9 cuellos de botella. Entonces sí ha sido muy útil este ejercicio, un poco retador o bien retador, pero ha sido muy bueno, y estamos en eso.
El otro tema de generación de empleo en general en el viceministerio, ya desde el punto de vista de ambiente, pues está más alrededor del sector turismo, de las áreas silvestres protegidas, sin duda, son temas que generan empleo. Y en las zonas, proyectos productivos en las zonas costeras también, muy alrededor del manejo de manglares, implementación de todo el asunto de pesca, que es un tema que esta administración está tomando con mucho más énfasis, todo el tema marino costero. Después tenemos el tema en Setena mismo, un nuevo reglamento de Setena que también estamos trabajando, que unifica el famoso REXA con el MEXA, una unificación que creemos que va a ser muy positivo también, sobre todo el tema de los umbrales y planes reguladores que también tiene que ver con Setena, y el Ministerio de Vivienda y el INBU y MINAE han firmado un tipo de convenio interno para hacer como una unidad juntos para promover los planes reguladores, y eso va a darle mucha, va a facilitar mucho, darle mucha certeza jurídica a muchos cantones. Eso lo vemos muy positivo y estamos trabajando muy fuerte en eso para, es de verdad nuestra meta eliminar la falta, la ausencia de planes reguladores en el país generales, no solo en la marítimo costera, sino a nivel de los cantones, todos los cantones. Es realmente alarmante los pocos cantones que tienen un plan regulador en el país. Ese es un tema que afecta. Estamos trabajando ya en el tema más de energía, en el reglamento de la generación de recursos distribuidos. Se está trabajando en ese reglamento. Creo que hay mucha promoción de empleo alrededor de esto, hay una gran actividad alrededor y muchas expectativas del nuevo reglamento de la generación de recursos distribuidos. Próximo mes ya se le presentó al MEIC, en el próximo mes esperamos ya estar en consulta. En geología y minas estamos trabajando en un reglamento, ahí sí tenemos, no estoy hablando de minas de metales pesados, pero las minas de la construcción es un tema muy importante. Y ahí tenemos nuestras cosas que mejorar, y pues, también es un cuello de botellas, hay varios cuellos de botella. El Plan Nacional de Electrificación de la Energía es un tema muy importante para el MINAE, creemos que hay generación de empleo alrededor de esto. Estamos detrás del Plan Nacional de Descarbonización y trabajando en lo que nosotros llamamos tarifas para la descarbonización. Necesitamos que la industria se anime a pasarse a energía eléctrica en temas como las calderas y los boilers, y ese es un tema, calentadores es un tema que podemos, hornos, es un tema que se puede hacer, pero tenemos que trabajar muy fuertemente con el tema regulatorio, ser propositivos en esto, dar directrices en este tema, tanto a los distribuidores como a la ARECEP, entrar en más conversaciones con ellos para ver si podemos diseñar lo que llamamos una tarifa de descarbonización. Y es natural, estamos incursionando en un nuevo mercado que no tenemos en electricidad, y al incursionar en un nuevo mercado que no tenemos, que es este mercado donde la industria no usa electricidad, sino que usa combustibles fósiles, deberíamos poder ver muy fácilmente que estamos desplazando las emisiones ahí, que podemos entrar con otras tarifas sin que tengan ningún temor las distribuidoras. Eso es un tema importante. Y transporte eléctrico, por final, pues sí, lo estamos promoviendo, y también hay un tema de agroindustria que creo que es importante, que lo estamos conversando mucho. Digo agroindustria pues por ser aquí la Cámara de Industrias, pero es el tema de empezar a animarnos a usar más la marca país, un poco más allá del tema simplemente de turismo y atracción de inversiones, sino animarnos a usar la marca país en la exportación de los productos agroindustriales o los productos agropecuarios, donde el país tiene una ventaja comparativa muy fuerte, que es que el país logró una gobernanza ya con la deforestación. Ya no tenemos un sector agropecuario que impulsa la frontera agrícola, y eso se frenó. Estamos en un país que también tiene un balance de emisiones en su sector agropecuario, o sea, como un todo, los 51 kilómetros cuadrados del país
ya están cero emisiones si tomamos en cuenta los parques nacionales, si tomamos en cuenta la reforestación privada y si tomamos en cuenta las emisiones de la agropecuaria. El país está en un balance y eso creo que no lo hemos explotado lo suficiente y creemos que ahí podría haber un gran empujón también de empleo. ¿Por qué toca la agroindustria? Porque nuestras exportaciones de productos, un porcentaje muy alto es agroindustria, entonces creo que es relevante. Eso es lo que quería contar. Muchísimas gracias, don Franz, y vamos con los 5 minutos de don Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior. Ahora sí, corregido. Buenas tardes a todos. No, aquí tengo el mío. Un poco encandilado, pero bueno, estoy intentando proyectar hacia abajo. Un placer estar aquí hoy. Enhorabuena, Sergio, por su designación, por su nueva designación, y don Enrique también por la suya. Ya nos bajaron las luces un poco. Desde el punto de vista del Ministerio de Comercio Exterior, venimos con una agenda bastante ambiciosa. Lo que queremos es impulsar un COMEX robusto, fuerte, que recupere la senda que quizás en los últimos años se ha perdido, y queremos, pues por supuesto, renovar votos con la Costa Rica que hemos sido y que quizás pues en los últimos años nos hemos apartado de ella. Me refiero a Costa Rica en el mundo y en su inserción en la economía global. Son 4 los ejes o los pilares en los cuales estamos desempeñando la actividad, desplegando todos los esfuerzos desde COMEX. Por un lado, la política comercial, que me voy a referir ahorita en unos minutos con más detenimiento, la política de atracción de inversión, por supuesto, de inversión extranjera, facilitación del comercio, que es fundamental para todos ustedes que están aquí, y el proceso de aprovechamiento a la OCDE, organización a la cual hemos cumplido recientemente el primer año de membresía. Es un ejercicio que nos tomó mucho esfuerzo y que la idea es pues seguir aprovechando su amplio menú para seguir impulsando reformas políticas en Costa Rica, nuevas políticas públicas, ya sin los dientes de un proceso de adhesión. Ese es el desafío, seguir voluntariamente aprovechando el conocimiento que esta organización nos da. En estos primeros 100 días hemos tomado acciones decididas para, como decía yo, rectificar nuestra política comercial. Evidentemente, y hoy hemos acogido y acogemos aún una importante delegación de empresas de los Estados Unidos y autoridades del Departamento del Comercio, donde seguimos cuidando y fortaleciendo esa relación con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, principal inversionista de Costa Rica en el país. Por supuesto, Europa y los demás socios comerciales preferenciales seguirán siendo ¿no? atendidos como se merecen, pero hemos iniciado lo que denominamos la Ruta del Pacífico, porque además de cuidar lo que ya tenemos, siempre es importante mirar a otros lugares y diversificar nuestra oferta exportable. Dentro de esta Ruta del Pacífico hemos iniciado hace escasas 2 semanas la primera ronda de negociaciones de un TLC con el Ecuador, que ha avanzado, y me complace decirles que ha avanzado mucho más rápido de lo esperado. Yo creo que es una negociación que podemos concluir prontamente. También hemos buscado incorporarnos a la Alianza del Pacífico. Es una negociación que esperamos que la membresía de la Alianza nos acoja favorablemente y poder iniciar y concluir prontamente nuestra incorporación a este importante bloque que va más allá del comercio. Es un esquema verdadero de integración regional, y con eso también Costa Rica ve al sur, miramos al sur, y particularmente por la volatilidad que reviste el mercado común centroamericano, que es muy importante para todos ustedes, para nuestros exportadores costarricenses también. Es que hay que buscar alternativas que puedan mitigar esos riesgos, ¿no? que nos exponen pues algunos socios que quizás no están tan apegados a la observancia de la legalidad internacional como lo estamos nosotros. Es por eso que lo que buscamos es tratar de nuevas alternativas de mercados, y en ese sentido también la Alianza del Pacífico y el Ecuador atienden ese llamado. Y por supuesto, la semana pasada hemos hecho un anuncio muy importante, nuestra aspiración también de incorporarnos al Acuerdo Transpacífico, el CPTPP, nombre bastante complicado, donde están 11 de las economías más sofisticadas y dinámicas del mundo, de mayor crecimiento económico del mundo. Entre ellas me permito mencionar Japón.
la tercera economía global y que siento que es una economía que quizás hemos desatendido o ha quedado desplazada en los últimos años. Continuamos también con una serie de negociaciones quizás no tan conocidas, pero muy importantes para el país. El ACTS, que es el Acuerdo de Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad, que ya está bastante maduro. Es un acuerdo que lo que busca es la liberalización de los bienes y servicios ambientales. También contiene disposiciones en materia de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y en ecoetiquetado. De la mano de Fiji, Islandia, Noruega, Suiza y Nueva Zelanda, somos pequeñas economías, todas abiertas al mundo, todas con una vocación ambiental importante y queremos dar el ejemplo. Creo yo que es un acuerdo bastante importante. Buscamos fortalecer los lazos con Israel. Creo que Israel es un país que nos puede ofrecer bastante a Costa Rica. Es una economía pequeña, pero que ha hecho las cosas bien y en temas de innovación, en temas de economía digital, agrotech, creo que podemos aprovechar muchos de una vinculación con este país, socio OCDE también. Hay un acuerdo importante que lo vemos con mucho interés, que es el acuerdo de economía digital con Singapur, con Nueva Zelanda y Chile, que estamos revisando para ver de qué manera nuestros estándares están tan cercanos a este número de países y poder acercarnos a esta negociación más pronto que tarde. En la plataforma comercial también nos encontramos a veces con obstáculos o más bien restricciones que lamentablemente nos enfrentamos y es una realidad a veces indeseable en el comercio. Con Panamá, por ejemplo, pues estamos pasando un trance complejo con un amigo a mí, con un buen amigo, yo diría un amigo confundido, pero que esperamos que Panamá entienda que la observancia de los compromisos internacionales no se negocia, sino que se honra. Y tenemos importantes sectores que han sido afectados y que nosotros continuamos a pesar de infructuoso diálogo, porque les soy sincero, el diálogo ha continuado, además del inventario de gestiones que yo heredé, pues seguimos con más de 75 gestiones al más alto nivel con Panamá y no hemos obtenido una respuesta, ni siquiera una actitud genuina de dialogar. Por lo tanto, no nos ha quedado más remedio que avanzar en nuestro proceso en la demanda en la OMC. Y por supuesto teníamos ahí un temilla que sé que para el sector industrial pues los tenía un poco inquieto porque ha tenido algún efecto retaliatorio y la amenaza de una mayor retaliación por la falta de Costa Rica de honrar un compromiso con Brasil en el marco del acuerdo de salvaguardas de la OMC por una salvaguarda del azúcar que se impuso en la administración pasada y la falta de compensación por parte de Costa Rica como lo exige la normativa internacional. Pues la buena noticia es que vamos a firmar un acuerdo de compensación con Brasil para cerrar este capítulo y por supuesto exigiremos a Brasil que levante de inmediato las medidas de retaliación impuestas contra alguna pequeña parte del sector industrial. Esto es algo fresquito que les traía. Por supuesto, dos temitas más, yo sé que ya me extiendo los minutos. Inversión, seguimos con nuestra política de atracción de inversión agresiva. Tenemos 8 proyectos nuevos de inversión en el país, 4 de ellos de operadoras que no estaban establecidas en el país. Una de ellas en zona fuera de la GAM. Con esto, pues, estamos hablando ya de aproximadamente 1000 empleos directos que se han generado con estos proyectos y sin decir la cantidad de empleos indirectos que estos encadenamientos generan. Y por supuesto, un elemento que no quería dejar por fuera antes que me silencien es el esfuerzo que hemos hecho, que estamos haciendo con los Estados Unidos y socios como República Dominicana y Panamá en el marco de la ADD. Hace poco coincidí con don Enrique Egloff también, que debe estar por aquí, en Washington, donde hemos suscrito un memorando de entendimiento mediante el cual se establece un diálogo permanente entre industria y policy makers para identificar áreas de trabajo en materia de cadena de suministros. Así que es un esfuerzo que hacemos en nuestro proceso de inserción en las cadenas globales de valor, aprovechando de dos elementos: nuestra estratégica ubicación geográfica con los Estados Unidos, como se denomina nearshoring, y los valores compartidos,
valores que compartimos, esa afinidad con los Estados Unidos, que nosotros lo decimos sin ningún tapujo. Creemos que Costa Rica, más que nadie en el vecindario y en la misma región latinoamericana, comparte esos valores como lo somos nosotros. Bueno, tengo más cosas, pero me quedé corto. Muchas gracias. Ahora le damos espacio para profundizar en algunos de estos temas. Y muchísimas gracias a todos por la participación en este primer bloque. Para iniciar el segundo, quisiera darle la palabra a don Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias, para que comparta pues la visión y prioridades desde la perspectiva de los empresarios. Bueno, gracias, Carlos. Primero que todo, no quisiera dejar de pasar el uso de la palabra para felicitar a don Manuel y al Ministerio de Comercio Exterior por este logro de firmar el acuerdo compensatorio con Brasil. Brasil es un mercado, quizá no es de nuestros mercados más grandes, pero hay exportadores industriales que van a ese mercado y que se veían afectados por esta decisión, digamos, unilateral o mal manejada, yo creo, de parte del país. Así que felicidades, don Manuel, y muchísimas gracias por el esfuerzo y lograr este acuerdo. Bueno, quizá para comentar prioridades y pasar un poquito después a las preguntas específicas que hemos formulado para el tercer bloque. En realidad yo quisiera comentar y dejarle aquí al grupo de ministros relacionados con la producción cuáles son las principales preocupaciones que tiene el sector industrial. Nosotros desarrollamos tradicionalmente una encuesta todos los años en que le damos seguimiento a los temas que generan preocupación en el sector. Y bueno, este año tuvimos algunas respuestas un poquito diferentes de las que tradicionalmente se dan. En primer lugar, que lo que está afectando más que todo a la industria al año pasado es el tema de costos de materias primas. Y esto es algo lógico porque es un tema muy coyuntural que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el mundo, la crisis post-pandemia, los temas logísticos o la llamada crisis de los contenedores y bueno, y finalmente el tema de la guerra de Rusia y de Ucrania que viene a afectar otros rubros. Segundo punto, efectivamente, también creo que bastante coyuntural, aunque es un tema que en Costa Rica nos duele por la parte impositiva, es el costo de los combustibles. El costo de los combustibles afecta fundamentalmente al 78% de las empresas productivas. Y en tercer lugar, que no es normal que estuviera en esas posiciones tan altas, que ese sí es un tema estructural, es el tema de las cargas sociales. Bueno, ya tuvimos en la pasada exposición al presidente ejecutivo de la Caja, pero claramente el tema de las cargas sociales es una preocupación de cómo hemos decidido financiar la seguridad social, que es cargando a los salarios, y esto lógicamente nos quita una competitividad tremenda al país, y así lo refleja las encuestas. Cuarto lugar, el tema de energía eléctrica. Digo yo que extraño porque normalmente la energía eléctrica era el elemento más importante, y yo creo que primero bajó porque tenemos temas mucho más imperiosos. Pues una industria que no tiene materias primas, pues obviamente el industrial se preocupa más por no tener con qué producir. También vimos señales de alguna reducción o un camino hacia la reducción de las tarifas eléctricas en el 2021, y eso yo creo que también generó algo de optimismo. A principios del 2022, antes de que iniciara este gobierno, esas señales se revirtieron, y así que el reto de las tarifas eléctricas, y como bien lo decía usted, ministro, nosotros, si queremos descarbonizar el país, efectivamente la ruta es la electrificación, y si queremos electrificar al país y queremos que la gente use electricidad, pues la manera de hacerlo es bajando el costo.
No hay otro incentivo mayor que bajar el costo de la energía si lo queremos electrificar al país. Tercer tema es el tema quinto tema, disponibilidad de materias primas. Este está relacionado con el primero, también un tema muy coyuntural. Sexto es el tema de los impuestos, y ahí nos vamos a referir un poquito más después de este tema, pero la realidad es que Costa Rica es un país de los más altos a nivel de las tasas impositivas para las empresas, y así lo confirman los diferentes estudios internacionales. Séptimo, trámites y permisos, afecta como el 60% de las empresas industriales, y bueno, ahí tenemos las buenas señales que nos da don Francisco del trabajo que se viene realizando en temas de cuellos de botellas. Pero bueno, este es un primer paso, ¿verdad? De hecho, parte del reto que tuvimos en la Cámara con la presentación de los 10 cuellos de botellas era, bueno, ¿cuáles 10? Porque teníamos decenas de cuellos de botellas que están ahí dando vueltas. Entonces, este es un excelente primer paso, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Tipo de cambio, es el octavo. Infraestructura, y este es un tema de infraestructura que tiene que ver con puertos, aeropuertos, y aquí, pues desde el punto de vista de la Cámara de Industrias, la preocupación principal hoy en día es puertos, y específicamente el puerto de Caldera, que si, como lo comentaba el ministro Tovar, pues si nuestro enfoque va a ser el crecimiento hacia el Pacífico, yo no sé cómo vamos a hacer ese movimiento hacia el Pacífico con un puerto colapsado como el que tenemos hoy en día. Así que el tema del puerto Caldera es una preocupación profunda que efectivamente el gobierno la está atendiendo, por lo menos para tratar de tener medidas de contingencia en el corto plazo, pero sí requiere un esfuerzo país importantísimo. Básicamente, y de ahí lo que tenemos y yo no quisiera dejar de infraestructura aparte los temas de digitalización y conectividad, que ese es también un tema que comentábamos precisamente hoy en la mañana con el deseo que queremos de llevar empresas fuera del gran área metropolitana. ¿Cómo lograr esto si no tenemos una infraestructura de conectividad de alta calidad fuera del área metropolitana? Va a ser muy difícil. Dentro de estas preocupaciones vemos también diferentes sesgos. No es lo mismo las preocupaciones que tienen las empresas de zonas francas, que son empresas que están más preocupadas por los temas de regulaciones laborales, los temas, como bien lo comentaba doña Natalia, el tema de la legislación 4.3, y el tema de la formación y la disponibilidad de recurso humano. Y en el caso de las empresas del régimen definitivo, pues muy preocupadas por los temas, obviamente, de impuestos, los temas de formalidad, y cuando hablamos de pymes, muy relacionados a los temas de financiamiento, acceso a mercado, etcétera. Básicamente, esos son, digamos, son una gran pincelada las principales preocupaciones que vemos desde la Cámara de Industrias, y queríamos pues dejar ese mensaje, dejarles ese mensaje a ustedes. Muchas gracias, don Sergio. Vamos a iniciar entonces con segundo y tercer bloque, iniciando con don Francisco Gamboa, para ver si nos puede profundizar un poquito algunos temas puntuales. En el caso de la política de mejora regulatoria, establecerá el MEIC una política efectiva de mejora regulatoria más allá de los cuellos de botella sobre los que ya se está trabajando. Sabemos que está vigente la reforma a la ley 8220, que insistimos en que se incorpora la declaración jurada, el silencio positivo. El tema de la notificación sanitaria por registro sanitario, pues ha sido un tema que se sustituya, digámoslo así, una notificación por lo que hoy es el registro, etcétera, que son elementos importantes para avanzar en este tema de la mejora regulatoria. Nos gustaría una referencia a pues, cómo se avanza también en ese proceso. Y puntualmente sobre el tema de las PYME,
pues vemos con mucho entusiasmo, algunos no lo ven así, pero bueno, hay que trabajarlo, el tema de los encadenamientos productivos y la internacionalización de la pyme. Quisiéramos pues que se refiriera al tema de la pyme exportadora un poquito más, cómo se va a impulsar esta política pública desde el MEIC, y finalmente el tema de reforma del sistema de banca para el desarrollo. El financiamiento es un tema de importancia para las pymes, y hemos escuchado del señor presidente pues que pues quisiera trabajar una reforma, a ver si hay algún adelanto sobre qué se está pensando en reforma al sistema de banca para el desarrollo. Gracias, Carlos. En materia de mejora regulatoria, bueno, primero, efectivamente está vigente una reforma reciente a la 8220 que tiene cosas favorables. Una de las cosas que no hemos hecho aún, de lo que hablamos el 10 de mayo, es la reglamentación de esa reforma, ¿verdad? Que estaba pendiente o no estaba hecha cuando asumimos el ministerio. ¿Por qué no está hecha hoy todavía? ¿Por qué no la hemos realizado en estos 3 meses y tanto? Porque estamos en un proceso liderado por el vicepresidente de la República de una reforma, digamos, todavía más agresiva a la reforma que se le hizo al 8220, ¿verdad? Y eso es algo que él está liderando conceptualmente, don Estefan, y básicamente toda la decisión que tomamos es, no vamos a reglamentar la reforma al 8220, si vamos a impulsar dentro de muy poco una reforma todavía mejor, digámoslo así, al 8220, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto al tema. Segundo, evidentemente en materia de mejora regulatoria, yo creo que la iniciativa Le Dejamos Trabajar, de eliminación de cuellos, no va a ser solo esto, de la eliminación de estos 163 cuellos en 6 meses. Va a tener 2 componentes más, de manera permanente en el tiempo. Una es, miren, si hay algo con capacidad de reproducirse y de generación espontánea, son los cuellos de botella, y no estamos exentos como administración de que aún en nuestro ejercicio alguien introduzca o introduzcamos nuevos cuellos de botella, así que va a haber que estar viéndolos para quitarlos cuando salga un poco esa maleza que puede que salga. Entonces, digamos, eso es un esfuerzo permanente. Y segundo, vamos a hacer también, y eso sobre todo de mucho interés, evidentemente, para el sector productivo, pero muy liderado por el Ministerio de la Presidencia, y de mucho interés para el Ministerio de la Presidencia, que es Le Dejamos Trabajar para detección de iniciativas de ley. Este fue para cuellos que podía quitar el Poder Ejecutivo. Bueno, hacer uno en el corto plazo para iniciativas de ley. Está el tema de la coordinación estricta con Procomer en materia de la ventanilla única de inversión, ¿verdad? Que está altamente relacionado con mejora regulatoria. La Rectoría de Mejora Regulatoria está por definición y por ley en el MEIC, y por ende la ventanilla única de Procomer coordina de manera cercana con nosotros, y esa es una vía muy adecuada para meter en el paquete a las complejas municipalidades, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es como el panorama y la ruta más próxima en materia de mejora regulatoria. Sobre lo otro que me preguntó de la pyme exportadora, 2 cosas. A nivel reglamentario, digamos, determinamos que la creación de una categoría así explícitamente por reglamento de pyme exportadora no era la vía por la cual nos íbamos a ir, pero sin embargo compartimos el objetivo, que era cómo hacemos para que empresas que son un poco más grandes, que hasta en otros países o con la definición de otros países son pymes, pero con la definición nuestra hoy no lo están siendo, y por ende no están pudiendo ni siquiera acceder a recursos de banca de desarrollo,
La preocupación sí la acogimos y viene el cambio en el reglamento en esa línea. No encontrarán en ese cambio algo, una categoría explícita de pyme exportadora. No, realmente ese no es el camino por el que nos quisimos ir, porque también teníamos solicitud de agregar una pyme especial, una categoría especial de pyme turística, etcétera, etcétera. Y eso podía degenerar, digámoslo así, en una creación enorme de categorías. Entonces, mejor variar los parámetros para todas, ¿verdad? Parámetros que permitan que más empresas puedan acceder. Eso, creo que por ahí iba su pregunta, pero aprovecho para también referirme a una arista por la cual creo que no iba su pregunta, que es cómo desde el MEI vamos a hacer que más empresas exporten también. Bueno, eso definitivamente nosotros somos articuladores para que las empresas MIPYMES hagan muchas cosas más y mejor de lo que hoy lo hacen. Por ejemplo, que exporten más empresas, que exporten nuevos productos a nuevos mercados. Pero eso, ¿con quién lo realizamos? En estrecha coordinación, ¿con quién? Con Procomer, ¿verdad? Y bueno, y por eso tenemos por supuesto, relación de coordinación muy fuerte con el ministro Tovar, que preside la Junta Directiva de Procomer, y además con la administración de Procomer para los programas en específico. Pero sí no vamos a tener como iniciativa de exportación de MIPYMES por aparte de lo de Procomer. No debe ser. En el pasado se hicieron intentos inadecuados en esa línea. Por ahí no vamos a ir. Muchas gracias. Le vamos a hacer la consulta concreta ahora a don Franz Tattenbach sobre algunos temas, tenemos varios, pero específicamente usted habló de trabajar con una directriz clara para lograr tarifas eléctricas competitivas. ¿Podríamos, bajo su liderazgo, tener un grupo específico con todos los operadores del sector eléctrico, pero con participación también de los representantes de los consumidores organizados, para poner el foco en tarifa eléctrica competitiva en el CEN, como, digámoslo así, acciones de corto plazo? Y la segunda, para nosotros el diagnóstico es claro respecto al marco jurídico del sector eléctrico, que está desfasado respecto a los tiempos que vivimos hoy. ¿Apoyará el Ministerio una reforma al marco legal del sector eléctrico para incorporar competencia en la generación eléctrica, de modo que garanticemos que cada proyecto nuevo que se incorpore al sistema eléctrico nacional compita por ofrecer la mejor tarifa para los consumidores? Y una muy concreta, si el decreto sobre el gas natural que emitió el gobierno anterior, que está exclusivo para sustituir búnker, se va a corregir, y sobre Setena, si hay algún plan concreto, considerando que pues para muchas industrias el paso por Setena para los nuevos proyectos es un verdadero calvario. Gracias por las preguntas. Vamos a referirnos tal vez al último primero. En el caso del Setena, el Ejecutivo en su periodo de extraordinarias presentó la reforma al MINAE, donde logra una reforma importante al Setena. Esa es nuestra propuesta, esa requiere ley. Es la eliminación de la plenaria, que ya no hace falta y que atrasa mucho los tiempos. Setena es una institución técnicamente fuerte, ciertamente se ha mejorado y puede mejorarse mucho, y ya me refería al reglamento también con que se está trabajando. Entonces sí, y está planteada una reforma más fuerte en una ley que ya fue convocada. En cuanto al marco jurídico del sistema eléctrico nacional, ciertamente el MINAE ha trabajado, yo a esto me he referido en la Comisión de Energía del Congreso. No hemos presentado la ley en este periodo todavía, pero está en revisión, pero sí se ha trabajado una nueva ley integral de modernización o de armonización del sistema eléctrico nacional, donde muchos de los elementos que usted planteó están planteados, desde un CEN
más independiente, incorporación de nuevas plantas con competencia, o sea, sí tiene todos los elementos, no exactamente en ese orden, pero todos los elementos que preocupan a los diferentes sectores están planteados en esta ley que está ahora bajo revisión, y sí esperamos que es una ley marco, podríamos decir, de todo el sistema eléctrico nacional, y por supuesto que es tendiente a crear mejores tarifas, negociaciones directas, más competencia, pero a la vez proveer seguridad de abastecimiento al país, ¿verdad? Entonces sí tiene esos elementos. Tarifas eléctricas competitivas, yo creo que se van a desprender de ahí y está en el marco de la ley. En cuanto al decreto de gas natural, no lo visualizo exactamente el tema, pero sí es sé que Recope está trabajando en el tema de que se pueda importar gas natural y nosotros lo vemos como un combustible de transición, uno porque es menos emisor que ciertos combustibles fósiles, y dos, sobre todo porque también crea la demanda para los biocombustibles, específicamente para el biometano, que tiene gran potencial Costa Rica de producir biometano a partir de los desechos de la agricultura y de la agroindustria, y por lo tanto lo vemos como una manera de crear una demanda inicial para establecer un mercado local. El potencial de biometano que tiene el país es enorme, es bastante fuerte, podría sustituir todo el combustible para transporte pesado, por así llamarlo, y es el espacio que le vemos, pero es como un tema huevo-gallina, tiene que haber primero una demanda, y entonces vemos que desde ese punto de vista es que vemos que es de transición también, no solo porque puede ser de menos emisiones, sino porque puede ser que combustibles fósiles como el búnker, sino porque puede ser crearle un mercado a un combustible que sería de cero emisiones, como sería el biometano. Entonces, creo que esas son las respuestas. Muchas gracias, don Franz. Vamos a pasar entonces al Ministerio de Comercio Exterior. Teníamos pues varias preguntas, algunas pues ya han sido abordadas. Tal vez quisiéramos sobre el programa de integración aduanera. Entendemos pues la necesidad de trabajar en la facilitación del comercio. Es pues un componente indispensable para poder ser competitivos. Pues hay estudios que dicen que un incremento de un 10% en atrasos aduanales puede implicar una disminución de un 4% en las exportaciones de un país. Nos han hablado pues del tema de la optimización de los procedimientos aduaneros bajo este programa de integración, cómo garantizar que se realice y que realmente pues facilite el comercio. Luego, sobre el proceso de modernización de puertos terrestres, pues quisiéramos pues alguna referencia concreta sobre las medidas que se tomarán para garantizar que los pasos de frontera después de una inversión tan importante como $100 millones, pues no se deteriore como en otros casos pues se ha vivido. Y sobre el tema de las negociaciones, bueno, ya adelantó por qué estamos trabajando con Ecuador y demás, esa me la voy a saltar. Específicamente una muy puntual, espero que nos dé tiempo, sobre, nos gustaría el criterio de don Manuel sobre el papel de la PYME en las políticas y acciones que se desarrollarán desde el Ministerio de Comercio Exterior. Y finalmente, este acuerdo que se está trabajando con Panamá para el sistema de control integrado, el acuerdo marco del control integrado, ¿cómo funcionará esto en la práctica? A ver si pues en 5 minutos nos puede tocar algunos de estos. Me da usted muy poco tiempo. Variaditos temas. Vamos a intentar. Nada más quería hacer referencia rápidamente
al tema, a la inquietud que planteó Sergio de las materias primas, que me parece que no se discutió, y lo voy a hacer brevemente. Desde COMEX estamos tomando 2 medidas ya para poder atenuar el alto costo en las materias primas que algunos sectores, no solo ustedes, pero también otras cámaras nos han expresado. Por un lado, hemos ya iniciado los procesos de armonización arancelaria con respecto a Centroamérica para reducir el arancel a la papa industrial, que sé que es un tema que ha generado bastante inquietud y dolor en algunos sectores. Y segundo, pues precisamente en la negociación de la Alianza del Pacífico, que va a ser una negociación bastante profunda, pues las materias primas, la idea es que tengan un tratamiento y reciban un tratamiento arancelario como merecen, y el esquema, la aspiración es llegar pues a cero. Así que esto va a dotar de insumos de materias primas a nuestros productores, ¿verdad? Así que quería resaltar esos 2 temas. Su pregunta en materia de facilitación de comercios, como decía, es uno de los pilares fundamentales de los ejes que estamos trabajando en COMEX desde el punto de vista de la CONAFAC, que preside nuestra viceministra de Comercio Exterior, y que ustedes, esta Cámara, participa de una manera muy activa y muy constructiva en la agenda que se impulsa desde este Consejo. Particularmente, y voy a responder las 2 en una, estamos avanzando de la mano de esta colaboración que tenemos con el BID en todos los campos en materia de infraestructura, de digitalización, en todo lo que respecta al programa de integración fronteriza denominado PIF. Al cierre de este mes de julio podemos reportar un avance de un 34% en la construcción del puesto fronterizo de Paso Canoas. En Peñas Blancas ya estamos en la fase final de la licitación para la construcción, que esperamos que inicie antes del fin del año, y que la aspiración, la ambición es que este proceso dure aproximadamente unos 15 meses para poderlo poner al servicio de los costarricenses y de nuestros sectores productivos. En materia de procesos, como usted indicó, de reingeniería de procesos, este PIF ya cuenta con un avance bastante ambicioso del 60% en relación con los sistemas informáticos digitales, en particular el SISCOG y el SINIGER, que se tratan de procesos o mecanismos de control y de riesgo correspondientemente. Ambos van avanzando a una velocidad bastante ambiciosa, que va de la mano con las expectativas trazadas inicialmente entre un 55 y 40% respectivamente. Respecto a las discusiones con Panamá para contar con un sistema de control integrado en las fronteras, hace poco tuvimos una conversación de alto nivel con las autoridades panameñas. Hay un comité de coordinación bilateral Panamá-Costa Rica, y lo que hemos acordado es meterle el pie al acelerador para poder avanzar. Nosotros vamos más avanzados que Panamá, es la realidad. Lo que sí le hemos dicho a Panamá es que de poco eficaz será este ejercicio si no vamos planeando a la misma altura. Así que hemos exigido a Panamá que por favor, entendemos que están pasando por un proceso complicado, pero que esto es un compromiso internacionalmente adquirido y la idea es poder avanzar. En materia de apoyo a la pequeña y mediana empresa, nosotros entendemos el valor que revisten este tipo de asociaciones, y nosotros pues no solamente de la mano y en coordinación con el MEC, sino también en Procomer seguimos generando iniciativas para poder promover la inserción de las pymes y las MIPYMES en los mercados internacionales, y particularmente en la negociación que acabamos de emprender con el Ecuador. Ya hemos podido acordar una serie de políticas y disposiciones únicas para atraer la dimensión y la perspectiva de las pymes y las MIPYMES al acuerdo comercial. Nosotros sentimos que también desde la esfera de nuestra política de atracción de inversión ha sido muy exitosa en generar encadenamientos con alrededor de un 55% de pymes
pero sí sabemos que es un número que es corto con respecto a la visión que tenemos, pero eso es algo que ya estamos nosotros abordando desde nuestra política de atracción e inversión junto a CINDE, pero también esperamos que esa asociación y ese tipo de encanamientos pues puedan ir subiendo hasta superar unos niveles mucho más altos de los que contamos. Muchas gracias, don Manuel. Ahora pues quisiera, dado que ya pues, nos estamos acercando a los últimos minutos, darle la palabra a don Sergio. Tenemos una andanada de preguntas acá para la señora ministra, pero por razones de tiempo, más bien quisiera que don Sergio pues le realice pues algunos comentarios de cierre y le dé la palabra. Bueno, en realidad los comentarios muy rápidos. Nuevamente agradecer la participación y pedirle a la señora ministra que efectivamente cierre este bloque de mesa de diálogo que hemos tenido y nos pues, pueda comentar un poquito su visión de lo que sigue de aquí en adelante después de las señales que hemos recibido en estos primeros 100 días. Y nada, hay muchísimo trabajo por delante y el tiempo apremia, y ese es el reto que tenemos ustedes como gobierno y nosotros como sector productivo. Así que nuevamente agradecer la participación de todos ustedes y doña Natalia, le paso la palabra para que usted concluya esta mesa de diálogo. Sí, muchas gracias. Primero que todo agradecerles nuevamente. Obviamente el Gobierno de la República ha hecho ahorita a través de sus ministros una recapitulación de las acciones de los primeros 100 días, pero esto es un trabajo permanente de resistencia, ¿verdad? Yo pienso que esto no es algo que se pueda hacer solo de parte del Poder Ejecutivo, lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo seguiré diciendo. Esto requiere de acciones puntuales que el Poder Ejecutivo puede hacer, estamos de acuerdo, vía reformas reglamentarias, vía decretos, directrices y demás, pero también la Asamblea Legislativa se requiere para hacer reformas estructurales. No en vano todos los proyectos de los que hemos hablado en reforma administrativa del Estado, como hacer el Estado más eficiente al servicio de los ciudadanos, en relación con los proyectos que le comenté y otros más que se presentarán en la corriente legislativa oportunamente, pues requerimos del apoyo de todos los diputados. Este país solamente saldrá adelante si todos nos unimos de manera responsable en una encrucijada que nos permitieron pues ingresar como gobierno, hacer un cambio real a la forma de hacer política en Costa Rica. Yo pienso que esto es un nuevo paradigma en nuestro país y tenemos todo para hacer las cosas de la mejor manera. El Congreso también está ahí para apoyar al Poder Ejecutivo y viceversa. Insisto en el tema de los gobiernos locales, porque ahí es donde tenemos muchas de las trabas también. No porque no hagan su trabajo en muchos de los casos, sino porque también hay reglamentación y hay temas de ley en donde se requiere una coordinación entre gobierno central y las municipalidades. Por ejemplo, el gobierno central solo no puede implementar planes reguladores. Ahí hay un rol municipal que nosotros también tenemos que respetar. Lo mismo con la gestión de las rutas cantonales, ¿verdad? Donde el ministro Luis Amador, aprovecho para agradecer también su labor, porque ha trabajado arduamente para tratar de coordinar directamente con estos gobiernos locales y mejorar la infraestructura en el país. Sin eso, no podríamos tampoco coordinar las acciones con todas las municipalidades. Tenemos también la gestión del recurso hídrico, donde también hay retos enormes en el tema del agua, con don Roberto Guzmán, que ha hecho un extraordinario trabajo. Hemos establecido diferentes rutas que no quisiera alargar acá en los 100 días de gobierno y que el señor presidente ha indicado también la semana anterior, pero vienen más cosas en las que estamos trabajando. Al señor presidente le corresponderá indicar cuáles son esos proyectos, pero ya muchos de ustedes conocen algunas de esas iniciativas que estaremos por presentar, además del tema que el señor ministro de Economía comentó de las reformas legales de los cuellos de botella, que haremos un llamado de nuevo a las cámaras para que presenten las iniciativas de ley que según el sector productivo pues deberían de fomentarse en la Asamblea Legislativa. ¿Qué proyecto les puedo comentar que vendrán o por lo menos que estamos trabajando? Tenemos una ley orgánica del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social para lo que es la fusión también del sector del IMAS, ¿verdad? Todo lo que es las ayudas sociales, lo que decía don Franz de la armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que les comentó brevemente, una reestructuración del sector vivienda también con la fusión de los actores, donde doña Jessica está trabajando de la mano también, estamos revisando algunos aspectos legales para presentarla en el Congreso pronto.
Un proyecto de ley también para homologar los títulos universitarios extranjeros en Costa Rica y facilitar la generación de talento también aquí en el país, que eso urge. Han habido iniciativas, pero sí requerimos ya del Congreso para tomar una decisión en ese sentido. Vamos a presentar también el proyecto muy pronto, está en revisión final. La venta de activos, que ya el señor presidente conversó pues, la semana pasada y expuso en su informe de los 100 días, entre ellos Banco de Costa Rica, bueno, el INS, con las acciones, el porcentaje que tienen. Renta global, ¿verdad? También ha sido algo que se ha pues insistido en muchas veces, sin embargo, no es el proyecto de ley que está presentado en la corriente legislativa, es una nueva iniciativa junto con una simplificación de los impuestos, que de hecho varios de los señores diputados han insistido también, entonces hay ambiente para que el sistema tributario sea más simple. La ruta de las pensiones de lujo, que obviamente requerirá en su momento, después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, valorar entonces la presentación del proyecto en la Asamblea Legislativa. La reforma de Fonatel, que el ministro de Ciencia y Tecnología está trabajando, que es muy importante y también pues se encuentra en elaboración. Y el sistema de banca para el desarrollo que don Francisco está liderando, tenemos una reunión también con el señor presidente, si no me equivoco, el día de mañana, mañana por la tarde, para definir la ruta, porque ustedes saben que hay muchas reformas de ley, pero hay otras que se pueden solucionar vía reglamentaria. Estamos viendo todos los escenarios para ver de qué manera podemos impulsar más. Y otro tema muy importante son los reglamentos. Viene el de cáñamo, que tiene que estar listo para el mes de septiembre, según la ley. El reglamento para traer las zonas francas fuera de la GAM, que está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, que también está en proceso de… Y aquí es muy importante el mensaje en el sentido de que ha habido un esfuerzo de CINDE por atraer más inversión, pero si de parte de las municipalidades, de los diputados y del Poder Ejecutivo no se hace un esfuerzo conjunto, no vamos a lograr ninguna de las metas. Hay que poner cronograma de acciones, como bien dice el señor presidente, los responsables de eso, y dar seguimiento a todos estos aspectos. Por eso vamos a hacer las reuniones con los alcaldes y todas las federaciones. Y finalmente decir que solamente podemos lograr estos cambios cercanos siempre al sector productivo. El Gobierno de la República ha dado la confianza suficiente al sector productivo para generar más trabajos, para que realmente este país prospere. Esa ha sido la señal del señor presidente de la República, lo vamos a seguir haciendo. Y por favor, como siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad, ustedes pueden brindarnos a nosotros también una guía en muchos de los temas. Ustedes saben que la administración pública siempre tiende a absorber a quien está dentro de la administración pública, en el día a día, con las reuniones constantes que se hacen. Y a veces son las 10 de la noche y usted dice, ¿qué es lo que hice hoy? Porque está la cantidad de temas que uno tiene que abordar en un mismo momento, que a veces, si no hay apoyo también de los diferentes sectores para hacer un llamado de atención y decir, aquí hay algo importante que quizás ustedes no están viendo, nos podemos estar perdiendo de aspectos de relevancia que nosotros pudiéramos modificar, ya sea vía Poder Ejecutivo o presentar alguna iniciativa. Entonces, hago ese llamado para que trabajemos de la mano con el sector privado, como lo hemos venido haciendo, y si ustedes ven algo concreto en lo que puedan apoyar, por favor, escríbanos. Estamos a un correo electrónico, a una llamada, tenemos apertura, y pienso que esto es clave para el éxito de aquí en adelante de este nuevo gobierno. Muy agradecida a todos por el espacio y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, doña Natalia, y un aplauso para nuestros panelistas.